D'Oberta d'avui hem volgut recordar una situació similar que es va viure al Parlament Basc fa 31 anys, en concret a Guipúscoa. Us volem parlar del cas de Juan Carlos Yoldi, pres preventiu acusat de pertànyer a ETA, a qui la justícia va permetre defensar la seva candidatura a l'Endacari per Herri Batasuna l'any 1987. Juan Carlos Yoldi, buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, en 1987 usted estaba en prisión preventiva acusado de pertenecer a banda armada y le proponen encabezar la lista de Herri Batasuna. Así, efectivamente, fue así. Era una decisión que se solía tomar, más que nada era simbólica, por la referencia que teníamos nosotros, en este caso de los presos políticos. Entonces, cada vez que sucedía un esto electoral, se presentaban en las listas de Herri Batasuna en aquel tiempo, pues por cada provincia un preso, ¿no? De una forma simbólica, ¿no? Y bueno, así comenzó todo, hasta que luego pues surgió el tema o la decisión de que me tenía que presentar primero, acreditar ante el Parlamento mi calidad de parlamentario, y una vez de haber conseguido la acreditación de parlamentario, mi grupo parlamentario decidió que me tendría que presentar como candidato a la Endacari, a la investidura, y así sucedieron los hechos. O sea que en ese momento se plantea la posibilidad de que no pueda asistir al pleno de investidura. Si me permiten, quisiera hacer una observación personal. En otro sentido, quiero transmitir mi solidaridad a las personas que están presas, a los Jordis, Junqueras, y a las personas que están en Bélgica, a Puigdemont, y sobre todo a sus familias. Porque los vascos, si algo sabemos, es que de la cárcel y del exilio, y lo que suelen padecer indirectamente las familias de estas personas, que seguramente que lo estarán pasando muy mal, independientemente del debate político o de derecho o judicial. Quería subrayar mi solidaridad hacia estas personas, ¿no? Ciñéndonos a mi caso, retrotrayéndonos a hace 31 años concretamente, el debate en aquellos tiempos, paradójicamente, más que nada se ciñó meramente cuestión de derecho y de leyes. Era la primera vez que ocurría, y surgiría o hubiera sucedido alguna declaración más o menos altisonante de los mandatarios que estaban en aquella época en el gobierno, concretamente de Felipe González, pero más que nada el debate se ciñó si tenía derecho o no tenía derecho a acudir al Parlamento, y paradójicamente fue la Audiencia Provincial de Pamplona, que era la competente, su sala en pleno, que estaba constituida por 13 magistrados, en un debate que solo duró una hora, y dijeron, claramente decían que yo, al ser elegido, al tener derecho, en este caso, a sufragio pasivo, luego tenía el mismo derecho a presentarme en el Parlamento a defender mi investidura. Y el debate, más que nada, fue en ese sentido. Es verdad que duró unos varios días, y precisamente Jesús Eguiguren, que era el presidente del Parlamento Vasco, pues apoyó el debate de investidura hasta que me autorizaran a mí a ir al Parlamento a defender mi investidura en aquel caso. Juan Carlos, es decir, nos estás diciendo que el debate sobre si podías estar presente en el Parlamento era puramente jurídico. En ningún momento se mezclaron cuestiones políticas. Dices también que Jesús Eguiguren, portavoz de los socialistas vascos, era partidario de que tú estuvieras presencialmente y que pudieras hacer ese debate de investidura. ¿Es cierto todo esto? Sí, él era el presidente del Parlamento, y lo único que hizo, la lectura de derechos. Estaba clarísimamente que yo tenía todo el derecho, me asistía el derecho en aquel caso, de que podía estar en la Cámara defendiendo mi postura política, y evidentemente eso fue así. Es decir, se reconocieron cuestiones de orden de seguridad, etcétera. Sí.
se reconocieron tus derechos políticos, tus derechos parlamentarios y tu posibilidad de hacer el debate de investidura y de presentar un programa de gobierno. Efectivamente, así de claro fue. Es verdad que posterior, concretamente Juan Alberto Bello, que era uno de los magistrados que componían la sala que posteriormente me juzgaron a mí en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque era aforado, luego posteriormente fue el ministro de Justicia y hizo un cambio por medio de una ley orgánica en la ley de enjuiciamiento criminal, precisamente para evitar casos como el que sucedió conmigo. Vale. Entonces, ¿podemos afirmar que en ese momento tú, que tenías una causa pendiente sobre pertenencia a banda armada, te pusieron menos dificultades de las que ahora tienen Puigdemont y los diputados que están presos en Extremera? Es decir, que la situación es bastante distinta por lo que nos dices. Da la sensación de que contigo fueron más flexibles o más... No sé cómo calificarlo, pero en todo caso lo que sí se ve es que los de ahora tienen más problemas de los que tú tuviste hace 31 años. Sí, paradójicamente es así. Como usted está reseñando, los delitos por los cuales presuntamente estaba yo en prisión eran mucho más graves, no tenían ninguna comparación en el derecho penal con los delitos que supuestamente pueden adjudicarse a estas personas concretas, ¿no? Eso es así. Y es verdad que, por ejemplo, como he dicho anteriormente, a mí me autorizaron acudir primeramente al Parlamento a coger mi acreditación como parlamentario y hubo, pues, en el contexto que pasaba en Euskal Herria, etcétera, etcétera, de violencia, etcétera, etcétera, y hubo altercados. Paradójicamente, 31 años después, cuando estas personas están en prisión con infinidad de mucho menos delitos, presuntamente, de los que me acusaban a mí, y aducen el Tribunal Supremo que no les da autorización para ir al Parlamento porque puede haber disturbios. Paradójicamente, me parece todo anacrónico. Juan Carlos, una vez allí incluso se pudo mover por las instalaciones con total libertad, porque creo que incluso pudo comer con sus familiares en la cafetería de la Cámara, incluso un vis a vis con su novia, sí, señora, y además dar una rueda de prensa. Eso fue así. Sí, es así. Y les voy a dar otro detalle. El día pasado, una compañera de ustedes ya se lo dije. A mí, cuando me autorizan el traslado de Herrera de la Mancha en Ciudad Real a la prisión de Nanclares, pues estaban abriendo el tráfico, el furgón de la Guardia Civil que me trasladaba a mí hasta Nanclares, iban dos motoristas de la Guardia Civil abriendo el camino, facilitándome el traslado a Nanclares. Es más, estando en Nanclares me dieron autorización para que estuviera estudiando con mi grupo parlamentario, con mi abogado, en este caso Íñigo Iruin. Estuve allí 4 horas con él preparando el discurso que iba a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, la verdad sea dicha que, no sé, conociéndoles a los mandatarios españoles tampoco me extraña tampoco la actitud, porque estos, históricamente, el lema que han tenido siempre, antes roja que rota, yo creo que en el caso catalán han visto ahí peligro, lo de romperse la unidad, y yo creo que entran con todo. Aquí ya no son ideologías ni derecha ni izquierda, aquí ya es la unidad sacrosanta, empezando por el rey, ¿no? Señor Pero Yoldi, el debate en estos casos de estas personas, yo no creo que está en el derecho ni en las leyes, el debate está en la política, más ni menos. Señor Yoldi, un par de preguntas. La primera sería para situarnos más en ese 1987, Arratsaldeon, ¿Qué tanto por ciento representaba, si se acuerda, qué tanto por ciento de voto representaba su formación en esos momentos? Y sobre su situación concreta de prisión preventiva, ¿cuánto tiempo llevaba en el momento que pudo defender su candidatura a la Lehendakaritza y qué motivos ponía la justicia para mantenerle en prisión? Aquello de reiteración de delito, riesgo de fuga, etcétera. ¿Pruebas? Primeramente, a la primera cuestión. En aquellos tiempos nosotros éramos la segunda fuerza de la comunidad autónoma vasca. Pues tendríamos, en Guipúzcoa éramos la primera fuerza política, en la provincia de Guipúzcoa, la primera fuerza política, pero por mucho.
llegaríamos 250.000, 300.000 votos, más o menos, estoy hablando en ese sentido, ¿no? La cuestión, ¿cuánto tiempo llevaba en situación de prisión? A mí me detuvieron el año 1985, el 21 de junio. Comandaban las tropas de la Guardia Civil el triste célebre Galindo, que era entonces comandante, y Dorado Villalobos y todas estas guardias civiles son los que aparecieron, operaron en nuestro operativo, en la detención, ¿no? Los delitos, ya le digo, ahí no hubo debate si tenía que estar en libertad o no tenía que estar en libertad. No. Por la causa con la cual estaba yo presuntamente en prisión, los delitos eran tan graves que no el Estado de Derecho o el derecho no me daba la situación como para estar en libertad condicional. No fue ese el caso. Vale. El caso fue todo lo contrario, que tenía derecho a asistir a la Cámara, a apoyar mi investidura, y ahí se dirimió todo la cuestión. Y la siguiente Llevaba entonces en prisión, pues ya le digo, pues año y medio, 2 años. Sí, la siguiente pregunta sería quizá el contrapunto a la que hacía mi compañero antes sobre el sentido político de su situación. Me explico. ¿Hasta qué punto se sintió usted objeto político para, en unos años muy duros de actividad de ETA, ser usted el símbolo de sin violencia se puede hablar de todo? Si cree que esa leyenda, que durante mucho tiempo se dijo desde Euskadi, se personificó en su situación para decir, ¿lo ven? Si ustedes reniegan de las armas y de las bombas, ustedes hasta pueden ser candidatos a presidir el gobierno vasco. Era un mensaje que llegaba desde Madrid. Sí, la cuestión es la contradicción. El Estado seguramente ya haría esa lectura y muchas veces lo que usted está diciendo. A nosotros se nos han dicho por activa y por pasiva, sin violencia y sin bombas, pues se puede conseguir todo, ¿no? La situación en Euskal Herria de hace 5 años aquí ha cambiado, ya no tiene nada que ver, ya no hay violencia, etcétera, etcétera, por parte de ETA. Pero está la cuestión, y eso se ha vislumbrado claramente en lo que estamos comentando ahora, ¿no? La situación en el proceso catalán. El proceso catalán ha sido democrático, sin violencia alguna. Es más, la violencia la ha ejercido el Estado, y se ve claramente que no hay cauces legales para que en este caso una autonomía, una nación que quiere ser república o lo que quieran, decidan ellos con mayoría, etcétera, etcétera, pues se le coarta desde Madrid, como ha ocurrido con el 155, ¿no? La aplicación del 155, ¿no? Señor Juan Carlos, entonces, ¿cómo cree que se portó la justicia con usted en aquel momento y cómo cree que se está portando ahora con los políticos en Cataluña? Bueno, es que el otro día una compañera de usted me decía, con usted se ha portado mejor que con Puigdemont y los Jordi, etcétera, Junqueras, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si se puede hablar en esos términos de mejor, o porque claro, nosotros, cuando nos detienen a nosotros, por ejemplo, la ley antiterrorista es de 10 días, estábamos incomunicados, y esos 10 días los pasamos bajo torturas 9, entre bañeras y bolsas, ¿no? Posterior fui condenado a 25 años, de los cuales pasé 16 años en prisión, ¿no? Pero es verdad que, viendo la cuestión solo meramente de derecho, está clarísimo que han retrotraído la división de poderes, en este caso tanto el judicial como el político, que brilla por su ausencia. Se está claramente, solo al plantear el tema al Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional es político, sobre todo es político, están jugando en casa con árbitros comprados, etcétera, etcétera. Eso está de antemano, ¿no? Y la salida que ha dado el Constitucional, la sentencia que ha dictado el Constitucional, está muy claro por dónde van. Lo tengo clarísimo, además. Juan Carlos Yoldi, muchas gracias por atendernos y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias.